Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Estaba aquí colocando el móvil para que se vea todo bien. Bueno, me estoy dando cuenta que cada vez que me conecto a este espacio, el rincón de pensar, mi rincón de pensar, son las 16:59. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, un minutito falta para las 5. Una nueva edición de este programa que he creado aquí todos los miércoles a las 5 de la tarde en directo con vosotros y que lleva por título Mi Rincón de Pensar. Hoy va a haber doble edición, ¿vale? Para los que no lo habéis visto todavía, publicado por mis redes, hoy nos conectamos ahora a las 5 con mi amiga y gran profesional Natalia Lorena, que está ya por aquí, ya la veo. A ver si me... Hola Natalia, si me llega tu petición para entrar y si no te invito yo directamente. Me conecto con Natalia, ¿vale? Para hablaros de cómo gestionar, cómo sobrellevar, cómo afrontar este gran reto que está siendo vivir en casa y sin cole, ¿vale? Para los que somos papás y mamás y tenemos niños, y Natalia nos va a ayudar con este tema. Y luego a las 7 voy a invitar a Natalia. A ver, Natalia, a ver si te puedo mandar yo la invitación. Hola a todos los que os estáis empezando a unir. A ver. Natalia, mira a ver si me puedes enviar tú, que no sé por qué no me deja a mí. A ver, invítame cuando estés lista. Lo estoy intentando, a ver si me deja. Ahora, transmitir en directo. Hola Carolina y Glenny, la he visto por ahí también. Ah, qué ilusión que estéis aquí acompañándonos. Lo que os decía, ahora a las 5, Natalia. ¡Hola Natalia! ¡Ay, qué Hola, bien! ay, a ver si se ve un poco borroso. Bueno, así se ve, Ah, parece. se te ve Se- muy bien, se te ve muy Bien, bien. Muy bien, guapa. bien. A ver, bueno, ahí está, ahí. ¿Qué tal, Hola, amiga? hola. Muy, muy, ¿Cómo muy estás? contenta de estar Sí. acá con vos, invitada a este espacio tan, tan bonito, ¿no? Que en nuestro rincón de pensar cuántas Nuestro rincón de falta pensar. nos hace detenernos a reflexionar, ¿no? Que no es lo mismo que estar en ese constante ruido mental en el que muchas veces vivimos casi automáticamente, ¿no? Es verdad, es verdad. Y yo lo disfruto mucho más cuando es nuestro rincón de pensar, como hoy, que estoy Ajá, acompañada. totalmente, sí, Em, sí, sí, es verdad. Les estaba diciendo a las personas que se estaban conectando que hoy me voy a conectar 2 veces. Normalmente me conecto solo una, hoy va a ser 2 veces. Ahora contigo, que vamos a hablar de este tema, de estar en casa sin cole, ¿vale? Esta relación de padres, hijos y esta nueva realidad a la que nos vemos de alguna manera invitados a explorar. Y a las 7:30 me conectaré de nuevo con Nacho Covaleda para hablar sobre creencias limitantes y cómo crear nuestro propio antivirus mental, que también es un tema muy interesante. Me encantó, sí lo leí, muy bueno, muy Sí, bueno. sí, Sí. sí, sí. Así que, Natalia, bueno, tú y yo estamos en contacto porque somos grandes amigas desde hace mucho tiempo, pero para preparar un poco este espacio, yo me he estado leyendo sobre todo uno de los artículos que has publicado en tu blog, que es un artículo que lleva por título, fijaos, coronavirus, aislamiento y homeschooling forzado, ¿no? Homeschooling, que para el que no lo sepa es un término que se utiliza y que hace referencia a, bueno, esas familias que en un momento dado decidís, te incluyo, que tú nombras que lo que haces es aprendizaje autónomo. Decidís en un momento dado que, bueno, pues por lo menos en el presente no queréis llevar a vuestros hijos a la escuela tradicional. Y queréis, bueno, experimentar y explorar la vivencia de estar en casa y de estar conviviendo con ellos en casa. Entonces, me gustaría, si a ti te parece, utilizar, porque me parece el artículo, luego les decimos a las personas que nos escuchan cómo pueden descubrir tu blog y tu web, eh, porque bueno, a mí el artículo me parece para estar un rato ahí, disfrutarlo y súper súper rico. Y si te parece, yo me he ido subrayando una serie de cosas que me parecen muy interesantes para compartir y entonces te las voy un poco formulando a modo de invitación y tú nos comentas, ¿vale? ¿Te parece? Dale, dale, sí, Hacemos sí, así, sí. ¿vale? Entonces, fíjate, a mí una cosa que me ha llamado la atención, la primera frase,
sabiendo que tú desde hace años ya practicas el aprendizaje autónomo con Lauti y con Elene, que son tus dos pequeños, en casa, empiezas escribiendo que para ti esto ha sido difícil, que de entrada el estar en casa con ellos al principio ha sido difícil. Totalmente. Bueno, ¿por qué hago esta reflexión cuando comienzo este artículo? Porque una de las mayores conquistas que he adquirido a través de vivir por fuera de lo que el sistema ha programado como normal para la mayoría de los niños, que de esa manera las familias somos también llevadas y chupadas a ese ritmo de vida, fue la conquista de mis propias libertades, ¿no? Nosotros todos estos años hemos aprendido a vivir en total libertad con las necesidades y los deseos, porque también cuando uno se sale de esta vida un poco más estructurada, uno empieza como a tener más contacto con un montón de deseos genuinos. Entonces, si para alguien es normal y natural solo ir a la playa, por ejemplo, como yo que tengo cerca una playa el fin de semana, para nosotros era natural ir a la playa cuando teníamos ganas y si el clima lo ayuda, ¿no? Entonces, aparte a mí me agarró esta situación de regreso justo de unas vacaciones, de mucho aire libre, de, bueno, unos días espléndidos. Entonces, verdaderamente yo conecté con encierro. O sea, tal cual sucedió fue lo que yo viví. Y sumado a todo esto, cuando los niños aprenden en libertad, aprenden muy en contacto con sus propios ritmos. Te imaginas, una niña que yo tengo de casi 2 años es un niño muy motriz. Todavía donde yo vivo hay mucho contacto en la vereda, en la época de verano, porque acá era verano cuando comenzó todo esto con otros niños, entonces la salida a la vereda era cotidiana, era diaria, la salida a los parques era diaria, o sea, que esto fue un encierro, un tener que detenernos dentro de casa, pero lo que sí me ha dado como ventaja llevar esta vida que no estaba dirigida por la escuela o por las actividades externas, es la capacidad de rápido reestructurar y readaptar ese ritmo dentro de casa. Esa es la ventaja que yo tenía con todos estos años de proceso interno y también la capacidad de convivir con las tensiones y con los conflictos sabiendo que son parte de la vida cuando las necesidades no están satisfechas y además son un buen punto de descubrir algo nuevo para poder mejorar y aprender, ¿no? Entonces, son estas las cuestiones básicas que tal vez uno tiene como aprendizaje cuando ya lleva una vida diferente. Uno se vuelve el creador de su propia vida, ¿no? Sin embargo, ha sido y es todavía una situación, en ciertas circunstancias, todavía incómoda, ¿sí? Esto como para quedar claro que nadie se sienta mal porque esta situación le esté pareciendo incómoda, porque se esté sintiendo mal, para nada, porque esto sería negar una realidad que nos está atravesando a todos. Eso es. Me quedo sobre todo con la idea, ¿vale?, de dejar muy claro que esta situación, claro, nuestras necesidades y las de nuestros hijos siguen siendo las mismas. Sin embargo, la forma en la que podemos de alguna manera satisfacer eso que necesitamos se ha visto muy limitada por el confinamiento, ¿no? Ahora aquí, ahí en Argentina no estoy muy al día de cómo lo lleváis. Aquí en España, poco a poco, y depende de dónde vivamos, vamos un poquito ya aflojando y pudiendo salir un poquito y pudiendo ya hacer más cosas, ¿no? Pero me gusta mucho también cómo... Aquí estamos igual. Vale. Aquí estamos igual, se nos está abriendo la canilla de a poquito. Sí. Qué importante ahora, aprovecho, como un llamamiento, ¿no?, general, qué importante es ahora la conciencia individual, de cuidado, de que nos sigamos cuidando, de que sigamos teniendo presente que lo que nos ha mantenido encerrados en casa durante mucho tiempo sigue estando ahí y que en gran medida esto depende de que individualmente seamos responsables.
y responsables, Total. no solo para con nosotros, que evidentemente cuando nos toca de cerca afecta más, sino ampliar esa conciencia, no decir que yo lo que yo hago, las decisiones que tomo pueden llegar a afectar a gente que ni siquiera conozco y tener esa conciencia, ¿no? Y ese cuidado. Aprovecho desde aquí ahí para lanzar ese llamamiento, ¿no? Que es muy, muy importante porque ahora, claro, llevamos tanto tiempo en casa, tenemos todos muchas ganas de salir y sobre todo los papás y las mamás, ¿no? Porque los niños, al fin y al cabo, quizás en determinados momentos puedan salir a la calle y si no les acompañamos recordándoles a veces las medidas y demás, pues ellos desde su espontaneidad, pues bueno, pueden igual, ¿no? Querer agruparse o querer, bueno, en fin. Natalia, para no salirnos del hilo. Muy importante también me parece y que puede ser de gran ayuda, ¿vale? Para los papás y las mamás que estén viviendo en este momento este reto de convivir en casa y sin cole, ¿no? Porque, bueno, vuestro caso, ¿no? El caso de vuestra familia, hay muchas otras familias en el mundo como vosotros y al mismo tiempo yo creo, que no lo sé porque no tengo datos, a día de hoy aún somos más, y me incluyo las familias que vivimos con la escuela y, bueno, pues con una rutina diferente, ¿no? Pero de alguna manera esta situación nos ha dejado a todos en casa con los niños 24 horas y entonces has nombrado algo muy importante, que es no dramatizar más de lo necesario los conflictos que surgen, porque van a surgir conflictos porque es lo normal que surjan, porque nuestras necesidades se ven limitadas, o sea, la satisfacción de nuestras necesidades se ven limitadas. No es lo mismo satisfacer la necesidad de nuestros hijos de movimiento pudiendo salir al parque que tener que cuidar de esa necesidad estando, imagínate familias que viven en 30 metros cuadrados o en 40 metros cuadrados, ¿no? Totalmente. Con lo cual, Acá juega mucho algo que tal vez, yo como digo en ese mismo artículo, que esto está poniendo a prueba nuestra capacidad de tomar conciencia y de hacer pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una mamá muy estructurada, que me importa demasiado el orden, que todo esté en su lugar, me va a costar muchísimo más la flexibilidad de que, por ejemplo, en mi propia casa pasa que, bueno, a mí no me cuesta mucho este tema, ¿no? Pero a una mamá que sí le cueste y que hay que rescatarlo porque no hay que negarlo, en mi casa los sillones con una colchoneta se han vuelto toboganes, ¿no? Pero a mí es algo que no, que a mí no me cuesta, a mí me sale muy naturalmente, me cuestan otras cosas en las que sí tengo que poner conciencia y trabajar, pero digo, que aunque el espacio sea reducido, lo que hace que la energía con la convivencia con los niños fluya es nuestra capacidad de flexibilizarnos ante las necesidades reales y vitales que los niños tienen, porque recordemos, todos tenemos necesidades, pero la de los niños son vitales y están y forman parte de su desarrollo, o sea que son casi urgentes, ¿no? Entonces, cuanto más podamos flexibilizarnos de a poco y permitir que, si puedo, la almohada baje al suelo, una colchoneta que tengo se transforme en tobogán, las mesas sean túneles y así todo lo que podamos flexibilizar dentro del hogar y hasta donde lo podamos sostener, seguramente algo más armonioso suceda. Y hay algo también que yo quiero rescatar. Los seres humanos, los adultos, hemos perdido mucho el contacto con nuestro propio cuerpo y con nuestros propios ritmos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a estar largas horas quietos y sin contacto con el aire libre. Para los niños y para nosotros tampoco, pero ya lo tenemos reprimido, 2 segundos que yo abro una ventana si no tengo patio, permite ese ingreso de aire que nos refresca y nos renueva a todo. Entonces, también acá juega mucho nuestra capacidad de crear dentro del hogar, de este espacio pequeño, un movimiento de ritmos, ¿no? Los niños tienen ritmo, ritmo de estar más quietos, ritmo de moverse más, ritmo de contacto con el aire libre, ritmo de contacto con el sol. Tenemos ritmo. Tal vez podamos, acá nuestra capacidad de ser resilientes nos puede ayudar a crear y generar dentro de nuestros espacios todo esto. Sin embargo, pueden pasar días o situaciones donde no estemos totalmente pudiendo sostener todo esto y sean días donde
los niños manifiesten mayor tensión, mayor malestar, y a pesar de todo esto, probablemente niños más grandes, como me pasa a mí con mi hijo de 8 años, ya está extrañando jugar con uno de sus amigos, ¿no? También comprender que hay necesidades que no vamos a poder complacer totalmente, pero sí vamos a poder permitir que nuestros hijos manifiesten lo que les está pasando, ¿no? Eso es. Yo, mira, diciendo esto me acuerdo de algo, una premisa muy importante que la comunicación no violenta nos recuerda una y otra vez y que yo cada vez que la escucho la recuerdo porque tenemos mentes entrenadas para querer resolver constantemente, ¿no? Entonces hay papás y mamás que seguramente esta situación en muchos momentos la vivan con mucha frustración e impotencia porque sí que se dan cuenta de las necesidades que tienen sus hijos, pero no pueden complacerlas o no pueden complacerlas de la misma forma en la que las complacían antes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la comunicación no violenta nos recuerda que las necesidades, claro que si las satisfacemos, evidentemente, es una experiencia, valga la redundancia, muy satisfactoria. Pero las necesidades necesitan, sobre todo, ser reconocidas, más que ser satisfechas. No siempre vamos a encontrar en el momento el recurso que nos permita cuidar de la necesidad. A veces no va a poder ser, a veces va a poder ser al 100%, otras veces nos vamos a quedar en el 50%, otras veces... Entonces es como decir, un alivio para las mamás y los papás, ¿no? Es decir, más que desesperarnos en querer complacer las necesidades, aprender a reconocerlas, a ponerles nombre y a conectar con nuestras limitaciones, ¿no? Y mostrar a nuestros hijos nuestra propia fragilidad, nuestra vulnerabilidad y que no todo es posible en las circunstancias que vivimos y que lo sentimos mucho y comprendemos que pues para ellos pueda ser frustrante y bueno, y que estamos ahí, ¿no? Para... Una cosa que me ha gustado mucho, ¿no?, de tu artículo es que recuerdas mucho una y otra vez la oportunidad de desarrollar nuestra creatividad. Es decir, somos seres creativos, con lo cual, Totalmente. ¿no? Como ese tobogán que dices, ¿no? Es como decir, bueno, pues al parque no podemos ir al tobogán, pero bueno, vamos a ver de qué manera nos inventamos un tobogán en casa, ¿no? O yo me estoy imaginando, ¿no?, una persona que diga, bueno, pues yo en mi casa no tengo, ¿no?, ni tengo colchoneta ni tengo nada. Y entonces yo digo, bueno, pues... tírate al suelo, que es otra cosa que tú dices en tu artículo, ¿no? Tírate al suelo, yo me imagino tirándome al suelo con las piernas dobladas y diciéndole a mi hija, súbete aquí y resbala, ¿no? Y vamos a reírnos juntas. Yo Totalmente. Me encanta todo lo que traes porque tal cual lo nombras, yo le llamo el poder de la rendición. Nosotros, desde nuestro lugar adulto, sentimos una falsa seguridad en estar siempre al mando, al control y a la directiva de todo. ¿Por qué? Porque si hay algo que se ha plasmado muy fuerte en nuestras infancias, tanto en la crianza como en el sistema escolar, es que errar y equivocarnos está mal. Entonces todo el tiempo estamos asumiendo todo lo que nos toca, hasta ser madres, desde un lugar de no me permito errar, no me permito ser vulnerable, no me permito sentir que no puedo. Y a mí me ha pasado mucho que cuando yo realmente me entrego y digo la verdad no puedo y no doy más y se los comunico a mis hijos, muchas veces el momento de tensión y conflicto se transforma en juego. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy todo el tiempo al mando y como acá arriba, por eso yo invito a que nos tiremos al suelo, porque ese tirarme al suelo es como derrumbar toda esa muralla sobre la que nos vamos construyendo. Todos hemos nacido, como digo siempre, flexibles, creativos, auténticos, amorosos, pero rápidamente somos expulsados de nuestra estructura interna y empezamos a encajar en este formato de niño, persona, adulta que debe obedecer a ciertas estructuras. Entonces estamos todo el tiempo funcionando en la mente acá arriba, dirigiendo, controlando, mandando, y nuestros hijos sienten toda esa tensión porque también perciben que hay una mamá que no confía que ese niño también tiene muchas capacidades para resolver situaciones de aburrimiento. Esto del tobogán que yo conté, no lo creé yo, lo creó mi hija. Mi hija subió el colchón al sillón, se dio cuenta que lo podía trepar, se convirtió en tobogán. La idea de quién fue del niño, ¿no? Entonces, esto como decimos, si yo me tiro al suelo, si yo me voy al suelo,
seguramente mi hijo, que sí está conectado con su esencia, y para mi hijo un tobogán no es el tobogán mental de la plaza, sino todo lugar donde se pueda trepar, va a ver cualquier situación de trepar y va a trepar, ¿sí? Entonces esto que vos decís, necesitamos también aflojar, entregarnos, aceptar que nos sentimos devastados y comunicar permite que las energías fluyan y conectan con nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque en general estamos parados en un lugar de resistencia, de lucha, hemos aprendido no a vivir, hemos aprendido a sobrevivir desde la resistencia y desde la lucha, pero lo que no hemos perdido es nuestra espontaneidad y nuestra creatividad, tal cual. Tal cual. Entonces, yo invitaría a todos los mamás y las mamás y los papás que nos ven ahora y que nos van a ver de alguna manera, ¿no?, a aflojar esas barreras, a tirarse al suelo y en esos momentos en los que todos vivimos momentos, yo la primera como mamá, de impotencia, de ¿y qué hago con esta situación ahora?, ¿no? Confiar en ellos, ¿no? O sea, pedirles ayuda, pedirles que nos ayuden. Te estaba escuchando y digo, la ayuda tan valiosa que es pedirle a mi hija que me ayude a ser su mamá. Es como decir, porque a mí no me cabe ninguna duda a día de hoy, Natalia, que aunque nos equivoquemos, aunque a veces hagamos las cosas de un modo que no es el modo en el que luego mejor nos sintamos, todo papá y toda mamá quiere dar lo mejor de sí mismo para sus hijos y contribuir a sus vidas de la mejor manera. Lo que pasa es que esto no viene con libro de instrucciones y a veces es muy complicado y muy frustrante. Es complicado. Y yo me he descubierto muchas veces soltando y abriéndome desde mi vulnerabilidad y diciéndole a mi hija Alba, mira, yo no sé por dónde tirar, y confiando en su creatividad, que está mucho más conectada que yo, y en su espontaneidad, y en, venga mamá, pues entonces vamos a hacer lo que dices tú, ¿no? Como el N, ¿no? Es decir, pues mira, pues vamos a poner un cojín aquí, vamos a hacer... Mira, te estaba escuchando, Natalia, y yo hice algo, y de vez en cuando lo sigo haciendo, ¿eh? A veces hago un juego con ella. Mi hija Alba tiene 11 años, va a cumplir 12, pero es un juego que a veces sigo haciendo con ella para recordarme lo incómodo que es ser hijo sometido constantemente a las órdenes de un papá y una mamá que quieren dar lo mejor de sí mismos, pero que están ahí, como dices tú, anclados en el control y en el querer manejar todo. Y entonces cambiamos los papeles y jugamos a tú eres la mamá y yo soy la niña. Y es que les sale de una forma automática ordenar. Y entonces eso a mí me duele, claro. Yo conecto de repente con, madre mía, les sale. Y ahora vas a hacer no sé qué. Y ahora vas a... Digo, es que es la realidad que muchos de los niños viven cada día. Nosotros no nos damos cuenta si no paramos. Que quiero que nos hables de la importancia de parar, que lo recuerdas mucho en el artículo. Totalmente. Parar, necesitamos parar porque vivimos desconectados totalmente de nuestras necesidades. Totalmente. Quiero contar una pequeña anécdota que confirma y cierra esto que decís. Bueno, yo estoy dando un taller, ¿sí? Y en ese taller justamente uno de los temas que abordo es cómo cuando los niños cuando hemos convivido con los niños de una manera mucho más armónica y natural, ha sido en las tribus. Hay estudios antropológicos sobre todo esto. Cuestión que mi hijo ayer estaba con un poco más de tensión, como más aburrido, y yo me abrí y le digo, la verdad que estamos criando en cautiverio, pero no por esta situación, estamos criando en cautiverio en general, porque hemos sido desplazados de nuestros hábitats naturales, ¿no? Nosotros somos seres sociales por naturaleza. Originalmente nos hemos desarrollado en tribus que todos los adultos estamos dispuestos al cuidado de cualquier niño, no solo si es mi hijo. O sea, hay una actitud pro especie, lo que no sucede como vivimos hoy, ¿no? Cambiar la organización como vivimos nos puede llevar muchísimos años, sin embargo, podamos reconocer que estamos criando antinaturalmente, que no es verdad que yo como mamá pueda sostener y satisfacer todo lo que un niño necesita luego de los 3 años, que cuando el niño empieza a salir de la fusión con la mamá, cuando el niño empieza a salir de la fusión con la madre, empieza a querer explorar el mundo. Lo que se encuentra es con una casa de 4 paredes
con suerte con un adulto más que es el padre, que es la familia nuclear, pero es un espacio que le queda totalmente chico, corto e incómodo para ese desarrollo pleno y auténtico. Bueno, ayer le mostré mi vulnerabilidad a mi hijo, le comuniqué, le digo, lo que pasa es que realmente esto es casi imposible. Mamá me dice, pero nosotros somos una tribu, mira, yo la sostengo a Elene, vos me sostenés a mí y el papá te sostiene a vos. O sea, los niños tienen una capacidad de resiliencia increíble, pero ¿cuándo pueden aflorar ese lugar? Cuando le damos lugar. Si yo estoy desde ese lugar, que quiero mandar todo, que quiero resolver todo, que quiero organizar todo, que quiero ser casi esa mamá perfecta para no sentirme mal conmigo misma, estoy dejando por fuera la realidad de mi hijo. Estoy otra vez considerando más a mí misma que lo que mi hijo necesita realmente, ¿no? Entonces, cuando yo logro decir, mira, la verdad que siento que no puedo más, que esto es todo lo que puedo hacer, a mi hijo le gusta eso de mí porque ve a una mamá conectada, ve a una mamá que entonces sí sabe lo que está pasando, y este niño, que los niños son muy, muy sabios, tienen una capacidad de sobreadaptación tremenda, me dice, mamá, nosotros somos esa tribu, ¿no? Entonces, esto es lo importante de poder bajarnos de esos grandes ideales y de esos grandes lugares para habitar el corazón. Y esto es parar. Cuando vos me decís, bueno, ¿qué es parar? Es detener la vorágine mental. Nosotros tenemos que comprender que a raíz de nuestras crianzas y de la escolarización también, hemos aprendido a abandonar el cuerpo muy tempranamente. Prácticamente no tenemos registro de lo que es estar en el cuerpo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por un montón de cosas. Siento una contractura cuando ya esa contractura es un nudo. Para que una contractura sea un nudo, he acumulado tensión contra tensión. Por ejemplo, siento ganas de ir al baño luego de haber aguantado un montón. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que nos ha sucedido ha sido dejar de oír nuestros ritmos y nuestros cuerpos, y hemos aprendido a habitar demasiado en la mente. Parar es entregarme a la situación tal cual esté sucediendo y no querer interpretar nada. Creo que leí en tu muro algún día una frase que dice, la vida no necesita comentarios. Cuando somos madres conscientes y ya tenemos entonces la idea de que si mi hijo muestra un malestar, entonces significa que no sé qué, nos volvemos a quedar totalmente enrolladas en el comentario de la situación. Ay, que probablemente esto, y la verdad es que sigo acá y no puedo estar acá. No estoy aceptando la situación, porque la situación como es perfecta. Si hay un conflicto es porque la energía que hay tenía que salir de esa manera, porque yo estaba seguramente en otro lugar, estaba seguramente acá y no estaba presente acá, y eso se va notando. Entonces, no necesito analizar qué está pasando. Si ya sé y ya soy consciente de que hay un malestar, puedo aflojar, puedo bajar, puedo sentir mi cuerpo, y ante todo yo invito a que los papás empecemos a entrar en ejercicio con nuestro mundo emocional. Dejemos de querer resolver e interpretar el mundo de nuestros niños, que ellos se manifiestan como se sienten, y comencemos tal vez a comprender qué nos pasa a nosotros. Entonces, por ejemplo, si hay mucha tensión en mi hogar, y yo logro comprender que yo estoy muy preocupada, que este día me estoy sintiendo cansada, aburrida o lo que sea, entonces cuando yo empiezo a conectar con lo que me pasa, empiezo a entrar en contacto con mi cuerpo también. Esto es lo que yo digo sobre parar. Y lo que nos trae esta situación específicamente es dejar de proyectar nuestra vida en el futuro. Y eso es algo que realmente, si llevábamos una vida muy subida a este tren que yo digo, nos puede llegar a costar. No es imposible, pero necesitemos tal vez tomar conciencia en que el futuro casi está como imprevisible, y que lo que sí tengo para vivir y es valiosísimo es este presente. Esta situación nos está invitando a vivir en el aquí y en el ahora. No sé si hay mejor mindfulness que lo que estamos viviendo, ¿no? Es verdad, es verdad.
yo invito también, ¿no?, a que podamos hacer un ejercicio de conexión con, con el dolor de darnos cuenta de lo desconectados que vivimos. Porque para poder vivir del modo en el que hemos fabricado la vida que vivimos, hemos necesitado desconectarnos, o sea, nos hemos sacrificado a nosotros mismos, ¿no? Es lo importante que tú nombras de volver a reconectar, ¿no? A través del cuerpo, reconectar con lo que sentimos, reconectar con lo que nuestro cuerpo nos dice, que muchas veces nos enteramos eso cuando ya el mensaje nos lo está dando el cuerpo en un volumen muy alto porque no le hemos hecho ni caso, porque no somos conscientes, ¿no? Y hemos tenido que sacrificar nuestras necesidades muy prioritarias para poder vivir una vida tal y como queremos vivirla, ¿no? Con la plenitud que la queremos vivir. Entonces, cuando has explicado, ¿no?, este proceso que a mí me parece tan importante ser conscientes, ¿no?, de cómo de alguna forma está de forma natural diseñada la vida y se nos invita a vivirla como seres humanos, y lo que hemos creado, que se aleja mucho de ese diseño natural, con lo cual, y más aún en una situación como la que estamos viviendo, va a haber un nivel mayor o menor, depende del lugar o del proceso de cada uno, vamos a tener que convivir con un determinado nivel de tensión y de conflictos, porque no estamos, no estamos dándonos a nosotros mismos un patrón de vida acorde a lo que es natural en el ser humano. Es más, Lo que, es que lo que pasa, ni siquiera sabemos. ese es el tema. Ese es el tema, porque lamentablemente hemos aprendido a deshabitar nuestro primer hogar, que cuál es nuestro cuerpo. El primer hogar donde habito, porque nacemos, somos una energía que se encarna en este cuerpo. O sea que mi primer hogar y el primer lugar que yo debiese habitar es mi propio cuerpo. Entonces, si yo vengo de años de deshabitar mi propio cuerpo, hoy la situación me obliga a habitar mi cuerpo, porque muchas de las actividades en las que yo me refugio para deshabitar mi cuerpo, hoy no las tengo, ¿no? Toda esta vida casi en automático, casi de vorágine, casi de exigencias externas, que me permiten seguir perpetuando el olvidarme, conectar con mi cuerpo, hoy ya no existen. Entonces tenemos dos situaciones. Por un lado, lógicamente, una situación muy antinatural de encierro, que esto ya trae conflictos, y por otro lado y paralelamente, una situación forzosa de volver a habitar mi cuerpo, algo para lo que no estoy muy preparado, algo que me parece desconocido y probablemente, fíjense, si yo tengo una casa cerrada, si yo tengo 35 años, tengo una casa cerrada hace 35 años, ¿con qué me puedo encontrar dentro? Me puede asustar volver a abrir la puerta de ese hogar, ¿no? Seguramente volver a abrir la puerta de la conexión con mis propios registros corporales me pueda dar miedo también. Claro, entonces, de alguna manera, el proceso al que se nos invita para poder conectar con nuestros hijos hoy en día es empezar por reconectar, abrir la puerta de esa casa, ¿no? Como tú dices, la tuya que tiene 35 años y la de cada uno con la edad que tenga, y atrevernos, ¿no? Atrevernos a entrar ahí, mirar lo que hay, pedir ayuda en muchos casos para poder hacer ese proceso y darnos el permiso, ¿no?, de ir desandando y de ir desaprendiendo todo lo que nos impide bajar aquí abajo, ¿no? Es como decir, todo lo que nos mantiene aquí queriendo controlar, queriendo dirigir, nos mantiene con la atención puesta constantemente fuera y nos mantiene totalmente todo el rato, ¿no?, perpetuando esa desconexión. Y si yo vivo desconectada... Ay, perdón. Si yo vivo desconectada de mis propias necesidades, voy a vivir desconectada de las necesidades de mi hija. Totalmente, porque no las comprendo. Eso es. Porque no las comprendo. Totalmente. Estoy tan acostumbrada a no sentir que también de alguna manera quiero que mis hijos no sientan, ¿no? Y cuando mis hijos manifiestan algo, me están poniendo de manifiesto
que hay un sentir, y eso es lo que me cuesta y lo que más me choca, y yo lo interpreto como que tengo que resolver, entonces estoy cansada porque mi hijo me tiene cansada, y mi hijo no me está pidiendo resolver nada, mi hijo se está expresando, pero me trae a mí como espejo que yo no me expreso. Entonces, lo que nos molesta verdaderamente de esta situación no es que no podamos satisfacer todo, o que sino que nuestros hijos nos muestran que nosotros tenemos todo un mundo a abrir y a manifestar para el que no estoy preparado, ¿no? Lo que yo invito igual, que a mí me sirvió mucho, porque este volver a mi cuerpo es algo con lo que yo me tuve que encontrar cuando decidí vivir y convivir con mis hijos todo el día, fue también buscar dentro de nuestros hogares, también habitan espacios nuestros que atesoramos, ¿no? Hay siempre algunos pequeños registros de nuestra infancia con buenos recuerdos. Por ejemplo, a mí me gustaba coser ropa para mis muñecas, a mí me gustaba hacer cositas que yo las recuperé y las empecé a hacer con mi hijo, o por ejemplo mi mamá me leía cuentos, y es algo que ha quedado grabado en mí positivamente hasta el día de hoy, y a mí leer cuentos a mi hijo no me cuesta. Entonces, tenemos algunos pequeños recursos, algunas pequeñas herramientas, serían como alguna pequeña parte de ese hogar que todavía es bonito, que yo puedo traer para animarme a volver a habitar ese hogar donde me voy a encontrar también con información desconocida, alguna habitación muy revuelta y con muchas cosas que me está costando, ¿no? Pero bueno, esto poco a poco, o sea, no tener miedo de ingresar, porque en ese hogar también voy a encontrar una parte de mí de luz, ¿no? Todo aquello que sí tengo bonito para dar a mis hijos, y lo que me va a permitir conectar en el hogar tantas horas es compartir actividades que no me cuesten con mis niños, invitarlos a ellos a que se sumen a aquello de lo que yo disfruto. Qué importante, ¿no? Y qué recurso tan a la mano, me parece, ¿no? El que nos acabas de comentar. Es decir, vuelve, ¿no? Vuelve a tu infancia, recuerda qué son esas cosas que hacías y que disfrutabas, y de alguna manera tráetelas, ¿no? Tráetelas y compártelas, ofréceselas a tus hijos en esos momentos a veces también de aburrimiento, de no saber qué hacer. Porque sí que es verdad, Natalia, y a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces hay juegos o que a mi hija le encantan y le distraen un montón, y sin embargo a mí pues me cuesta mucho acompañarla desde ahí, ¿no? A mi hija cuando era más pequeña, ahora ya es más mayor, pero cuando era más pequeña, jugar a los Playmobil, ¿no? Le encantan los Playmobil, tiene una colección enorme. Y es como, venga, vamos a jugar a los Playmobil, a inventarnos una historia. Y a mí eso es como, yo puedo jugar los primeros 5 minutos. A los 5 minutos estoy ya pensando a ver cuándo acabo, ¿no? Sin embargo... Escapo. Sí, es como decir, qué horror, no quiero, ¿no? Y me puedo llegar a sentir mal como madre también, ¿no? Decir, jolín, pues a mí debería gustarme, ¿no? ¿Y por qué no me gusta pasar tiempo con mi hija jugando a los Playmobil? Pues en lugar de castigarme, ¿no? Y de culparme, es como decir, bueno, voy a pensar a ver qué es lo que a mí me gustaba y se lo voy a ofrecer. ¿No? Yo resueno mucho con los cuentos que has dicho, ¿no? Pues a mí de pequeña me encantaba leer y me encantaba que me leyesen cuentos. Entonces, para mí el recurso de los cuentos ha sido un recurso también muy útil. Y que como papás y mamás siempre vamos a encontrar cosas en las que coincidamos de alguna forma y otras en las que no, ¿no? Y que tampoco por ello nos tenemos que sentir pues malos papás o malas mamás. A mi hija le gustan los Playmobil. Claro. Y a mí no me gustan nada. Yo no disfruto nada jugando a los Playmobil. Lo que sucede, Elena, que yo lo fui descubriendo, y de la lectura de estos estudios antropológicos, es que criar en cautiverio hace que nuestros niños pidan de nosotros todo un caudal de intercambio, de juego y de comunicación y de información que no es lo natural. Las tribus más armónicas con la niñez eran tribus organizadas, eran niños centristas, o sea, los niños van y vienen y juegan por todas partes, hay adultos por todas partes haciéndose cargo de lo que les gusta, una manualidad, que tejiendo, que fabricando algo, que cocinando, y cada niño se va acercando a un adulto a ver qué hace, se acerca a otro niño más grande y ya interactúa.
fíjate, todo este caudal lo puede cubrir en diferentes lugares, ¿no? Y cuando estamos en la casa encerrados, a veces mamá e hijo solo, este niño está pidiendo todo de esta madre. Y yo desde mi lugar de exigencia creo que yo le tendría que dar todo. Lógicamente, cuando nosotros tomamos conciencia y comprendemos que nuestros hijos no tienen la culpa de esta situación, empezamos a inventar un montón de salidas a favor de ellos, a favor nuestra, y vamos volviéndonos amables con nosotros mismos también, porque si yo me exijo y no disfruto lo que hago, mi hijo se da cuenta. Yo hice mucha actividad con mi hijo desde la exigencia y terminó en grandes frustraciones de mi hijo, porque un niño percibe ante todo la falta de autenticidad en la entrega del adulto que está al lado suyo. Esto es muy importante también recordarlo, ¿no? Recordar que incluso niños muy, muy pequeños, que a veces desde el adulto que somos podemos convencernos de que no se va a dar cuenta de lo que nos está pasando, los niños, y cuanto más pequeños, más perciben y más cuenta se dan de que mamá no está bien o de que papá no está bien. Con lo cual, por mucho que nos empeñemos en querer ocultar eso y no ponerle palabras, todavía el impacto va a ser mayor, porque el niño de alguna manera se queda con la confusión interna, es decir, yo estoy notando que algo le pasa a mamá, que algo le pasa a papá, y sin embargo se están empeñando en hacerme creer que no es así, que no les pasa nada, ¿no? O que, entonces, totalmente, qué importante es también, ¿no?, que podamos aprovechar esta situación para aprender a atrevernos a ponerle palabras. Los niños se dan cuenta y se dan cuenta de todo. Y a veces yo me he encontrado con muchas situaciones donde desde nuestra necesidad de protección, de querer protegerles, porque creemos que si les abrimos nuestro malestar o les ponemos palabras, se van a sentir mal o qué sé yo, ¿no? Vamos a repetir patrones, los que ya nos hemos trabajado un poco, que no queremos repetir. Entonces nos confundimos y desde ahí nos empeñamos en no mostrarles nuestra realidad. Y para poder crear un vínculo conectado con nuestros hijos de confianza, donde el día de mañana muchos, el miedo que compartimos los padres, ¿no? A medida que van creciendo, y tendrán confianza y me contarán las cosas cuando tengan un problema. Esa confianza hay que labrarla desde pequeñitos, ¿no? Y para mí se labra y se cultiva desde esa apertura mía, ¿no? Como madre hacia mi hija. Decirle, cuando a mí me pasan cosas, pues también le pongo palabras. No para que... Lo que pasa... Claro, lo que pasa es que cuando yo tengo vínculo con otra persona, cuando estoy conectada con otra persona, o sea que esa confianza viene de la conexión. Pero si mi hijo, que es un niño totalmente perceptivo como todos los niños, porque hasta los 7 años además tienen los canales de conexión abiertos, que es esta parte, ellos están vibrando la energía. Entonces mi hijo sabe perfectamente desde que es bebé cómo mamá se siente, ¿no? Pero si mamá se niega y le dice que no pasa eso, se corta la conexión. Entonces, nuestra capacidad de reconocer lo que nos pasa y de darle la razón a nuestros hijos, por eso yo invito mucho acá. Por ejemplo, si soy un adulto muy desconectado y no sé realmente identificar lo que me pasa, porque también pasa esto, y mi hijo me manifiesta algo, le doy la razón, intento buscar dentro mío qué verdad me está diciendo este hijo, ¿sí? Para yo mismo aprender a conocerme, porque la posibilidad de darle la razón a los niños es nuestra posibilidad de volver a reabrir nuestro canal de conexión con nuestro propio universo sutil, ¿no? Con esa energía que yo también tengo dentro, con esa capacidad de conectar que yo también tengo dentro, ¿no? Sí. O sea, como que los niños me devuelven la capacidad de reconectar con mi verdad interna. Por ahí iría un poco el tema. Una oportunidad en situaciones de conflicto, donde de alguna manera con lo primero que conectamos es con la emoción del enfado, por ejemplo, ¿no? Nuestros hijos actúan de un modo que no nos gusta o hacen algo que consideramos que no deberían de hacer. Esa primera emoción, que yo muchas veces la nombro como la tapadera, ¿no? Es como decir, ¿no? Levanta la tapadera y atrévete a mirar más allá, porque normalmente ese enfado esconde emociones más profundas que tienen que ver con la preocupación, con la frustración, con la impotencia, con la tristeza, con el no saber qué hacer.
si nos quedamos simplemente, lo que les mostramos a nuestros hijos simplemente es ese primer subidón de enfado, de no me gusta lo que estás haciendo, de alguna manera elaboramos, ¿no?, lo que tú has nombrado, ¿no? Empezamos a cortar la conexión y empezamos simplemente a enviarles ese mensaje de que cuando no haces lo que yo considero que tienes que hacer, el culpable eres tú. Y entonces yo me enfado mucho y entonces me quedo ahí, me quedo en esa visión que es una visión muy limitada, muy, muy limitada, que lo que me va a hacer es que a medio largo plazo y sin darme cuenta, si no pongo conciencia en ello, a destruir el vínculo, a destruir ese vínculo y a que poco a poco mi hijo cada día confíe menos y me cuente menos cosas e intente buscar estrategias. Por ejemplo, mentirme, inventarse, yo qué sé, una historia que yo cuando la escucho digo, pero bueno, si ya sé que no es lo que me estás contando. Y los padres, Claro. ¿no?, todavía nos enfadamos más. Es decir, el conflicto es una oportunidad inigualable, inigualable. Para reconectar, para atrevernos a mirar más allá, porque el conflicto tiene muchas capas y nuestros hijos son uno de los vínculos más importantes que podemos tener y que nos invitan a echar la mirada hacia adentro, mirar a ver qué hay ahí y poder devolverles con más palabras, con más autenticidad, lo que a mí me pasa cuando mi hija hace algo con lo que yo no estoy de acuerdo o que a mí no me gusta, ¿no? Intentar cuidar más de eso, porque si no, a mí me entristece mucho cada vez más, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de trabajar con familias en sesiones de acompañamiento familiar donde los niños ya no son niños, ya son adolescentes y de repente en ese punto los padres se empiezan a dar cuenta de que el adolescente pues no confía, no cuenta, vive un montón de circunstancias de las que los padres son totalmente ajenos y entonces, claro, hay habido un proceso largo de desconexión, de destrucción del vínculo. ¿Qué ha pasado ahí, no? A mí me gustaría resaltar que si yo no he logrado tener un vínculo de conexión con mi propio hijo, es porque sigo desconectado de mí mismo. O sea, no puedo conectar con ningún ser humano si no estoy conectado conmigo mismo. ¿Y qué es lo que provoca eso en mi hijo? Sí, que yo lo expulse a mi hijo a desconectarse. Entonces, un adolescente que no cuenta lo que le pasa también es una persona que ya está empezando a intentar desconectarse, ¿no? Ya probablemente ya llega a esa edad y ya está desconectado de sí mismo también, aunque está ¿cómo se diría? Más fácil para reconectar, ¿no? Por eso si un papá hace un trabajo de indagación, ese adolescente seguramente reconecte rápido, pero ese adolescente que ha sido niño ya ha aprendido a ir desconectando y a empezar a desconfiar de sí mismo. ¿Por qué los niños son una oportunidad inmensa de reconexión para los adultos? Porque un niño no está formateado todavía. Y hasta los 7 años, un niño es totalmente un ser sensitivo, porque hasta cerebralmente un niño hasta los 7 años no está pudiendo usar la corteza cerebral, el área más lógica, más de pensamiento. Un niño es puro sentir. Entonces es una oportunidad increíble, aunque parezca difícil, estar en contacto todo el día con un ser conectado, aunque esa conexión aparezca en forma de explosión, porque esa explosión está diciéndonos mucho. Esto es, mira, muy importante. Quiero aprovechar, nos quedan unos minutos, porque a mí hay algo que me ayudó mucho, ¿no? A comprender el por qué los niños a veces se comunican con una intensidad emocional que al adulto de entrada nos incomoda, ¿no? Y es que tenemos que necesitamos comprender y saber que el desarrollo del cerebro a lo largo de la vida del ser humano va poco a poco evolucionando. Entonces, un niño, como tú nombras, hasta los 7 o incluso algo más de años, se rige por el hemisferio derecho. El hemisferio derecho de nuestro cerebro es el hemisferio emocional, de la comunicación no verbal y de la conexión con todo lo que el cuerpo de alguna manera nos comunica. Entonces, el niño se comunica sus necesidades al mundo con la intensidad emocional con la que conecta. No tiene otro lenguaje, no puede hacerlo de otra forma. No hay filtro. Eso es. No hay filtro. Entonces, por eso yo invito mucho a los papás a que si no creen en esto, se vayan al desarrollo del cerebro y nos dicen lo mismo
científicamente. Lo mismo. Eso es. Hay un libro de Daniel Siegel, El cerebro del niño, que yo desde aquí como recurso os invito a leerlo, y luego tiene una segunda edición que nos invita a conocer el cerebro del adolescente. Y entonces, lo que dices, ¿no? Con una base científica, más allá ya de un trabajo de crecimiento personal o de indagación en uno mismo. Eso, Es que la ciencia ha probado esto. Entonces, sin generalizar, pero sí que es una invitación que me gustaría hacer para que los papás y las mamás, y en esta situación que estamos viviendo, que muchos dirán, jo, es que hay momentos en los que no, el niño estalla o no se comunica de una forma con una intensidad emocional que no soporto. No pueden hacerlo de otra forma. Y no es que tengan un problema, no tienen un problema, es que es su al lenguaje. revés, No pueden. al Entonces, revés. ¿cómo aprende un niño a ir ganando en la capacidad de poder ponerle palabras a lo que le sucede y esa intensidad emocional irla transformando en un lenguaje diferente a través de nuestro ejemplo? O sea, a través de nuestro ejemplo, aprendiendo nosotros a manejar con serenidad ese tipo de situaciones en las que el niño, no pudiendo hacer otra cosa, nos traslada lo que necesita desde una explosión de rabia o de llanto o de euforia, de una alegría tremenda que a nosotros nos parece desmesurada, y nuestra cabeza nos dice que es que a nuestro hijo, a nuestra hija se le ha ido la pinza, y que tenemos que de alguna Totalmente. forma adiestrarle, ¿no? Para que eso rebaje. No, eso forma parte de nuestra naturaleza y nuestro desarrollo, y lo que necesita el niño es un adulto cercano, presente, sereno y con capacidad para ponerle palabras a su intensidad emocional, pero desde la serenidad. Y desde ahí el niño progresivamente, claro, este es el reto, que no es de la noche a la mañana, es un camino que se nos invita a hacer como papás y mamás. Progresivamente el niño va desarrollando su hemisferio izquierdo, lo va conectando con el derecho, la corteza, como tú nombras, ¿no? La corteza cerebral, que es la parte más desarrollada de nuestro cerebro, más evolucionado, es la que menos años llevamos teniendo, porque llevamos muchos más años conviviendo con otras partes más primitivas. Ahí es donde les ayudamos a integrar y a que poco a poco y a su ritmo se vayan convirtiendo en personas con más capacidad de lenguaje, y que tengan la intensidad emocional ya no tengan que utilizarla de la misma manera. Pero es un proceso Es un normal, proceso, diríamos normal. que estamos en una situación muy especial y en la situación perfecta para hacer trabajos de desarrollo personal, Eso es. trabajos de indagación personal. ¿Por qué? Porque está todo tan a flor de piel, está todo tan, tan real, que si realmente yo quiero dejar de descargar todo en mi hijo y quiero aprender a conocerme, es el momento ideal para iniciar procesos de indagación. ¿Por qué? Porque no tenemos los escapes que teníamos antes para seguir desconectando, para seguir poniendo excusa, para seguir en ese automático y en esa vida tan alocada que me permite no sentir nada. Entonces, el momento ideal para ponernos a trabajar con nosotros mismos. ¿Y qué va a pasar cuando trabajemos con nosotros mismos? Nuestros niños van a jugar, aunque sean 40 metros cuadrados, se van a poner a jugar porque ya no van a percibir en el ambiente esa energía tensa. ¿Por qué? Porque si yo soy un adulto desconectado, no significa que mi cuerpo no esté sintiendo, significa que yo no estoy registrando, pero probablemente estoy todo el tiempo emitiendo un montón de energía y de tensión que los niños la sienten, y la sienten todo el tiempo. Es verdad. Ya para terminar, Natalia, sí que es verdad que Sí, sí. hay una realidad que es la mía, ¿no? Con la que yo estoy conviviendo también, y que por resonancia seguro que muchas familias también, y que no es sencilla, ¿no? Y que yo también quiero dejar claro que es verdad que no es sencilla, ¿no? Es trabajar en casa con mi hija haciendo telecolegio desde el ordenador. En mi caso, con mi pareja trabajando fuera durante la mitad del día, que tampoco está en casa, y teniendo que conciliar todo eso. Yo he tenido muchos momentos de frustración y de tensión por no saber cómo encajar las piezas. Y cada vez que tengo uno de esos momentos y me doy el espacio suficiente para parar, me doy cuenta de que al final es una cuestión de prueba y error, y de intentar de alguna forma encontrar esa organización que a mí me sirve, ¿no? Por ejemplo, y ya lanzo ideas, porque a veces no sabemos cómo hacerlo.
Es decir, pues a mí algunos días me sirve madrugar, siendo consciente de a qué hora se levanta mi hija, levantarme yo antes, trabajar durante un rato mientras ella está dormida, porque sé que luego cuando se pone a las tareas me va a pedir ayuda, porque si tiene alguna duda, Claro. pues recurre a mí. Intentar organizarme de tal forma en la que vayan encajando, ¿no?, los tiempos y los espacios y mis necesidades, que también las tengo, se puedan ver cuidadas día tras día, ¿no? Y también me he encontrado con conflictos escolares, ¿no? Es decir, dificultades que son muy personales, cada una vivimos las nuestras, ¿no? Y es una invitación, ¿no?, a intentar gestionar nuestros conflictos de tú a tú. Es decir, no convertir un conflicto que tengo yo en casa o una dificultad de cómo poder organizar y las tareas y mi hija y las dificultades que tiene y el tiempo que eso a mí me consume, por ejemplo, que lo he visto, escribiendo en un grupo de WhatsApp con todos los papás del cole, que fíjate tú que criticando al profesor y montando allí un conflicto tremendo, ¿no? Es como decir, bueno, párate, respira, sé consciente de la ayuda que necesitas, de las dificultades que estás teniendo. Detrás de las dificultades, como seres humanos, siempre tenemos una intención buena de querer sacar algo adelante y una frustración de no saber cómo sacarlo. Y ponte en contacto directo, por ejemplo, primero con el profesor, ¿no? Es decir, ya ábrete, dile que te está resultando muy difícil, que no tienes medios, que no tienes tiempo, que no sabes cómo organizarte, que el niño lo está pasando fatal, que todo esto se te hace un mundo, ¿no? Es como decir, enfoca la ayuda, porque si no, de verdad, yo lo estoy viviendo, no yo personalmente, ¿no? Pero Totalmente, lo estoy viendo a mi totalmente. alrededor. ¿Cómo? Lo que pasa que no logramos registrar los tantos lugares donde se fuga nuestra energía. Nuestra energía es una, no, yo no tengo dos, yo no puedo poner el foco acá y acá. La energía es una sola. Cuando, bueno, los que vivimos así, como yo vivo ya hace 4 años así, o sea, todo el día con mis hijos, he aprendido muchísimo a cuidar de mi energía, que es una sola, es única. Y donde yo la lleve estoy desplazando todo, ¿no? Entonces, como decís vos, si yo tengo un problema, la tarea de mi hija, tendré que decidir algo. Puedo desde decidir que decido que no la haga porque me parece que resuelvo que no, ¿para qué perder tiempo en esto? Cierro el cuaderno y chao, o hablo con el profesor. Serían las dos soluciones, ¿no? Claro. Reales, pero ¿qué hacemos? Renegamos, nos frustramos, nos tensionamos, ya le preguntamos a una mamá, empezamos a pedir permiso para ver cómo yo quiero vivir esta vida, ¿no? Tal vez, aunque suene extremo, puedo decidir que para mí las tareas o el aprendizaje formal va a quedar en segundo lugar y me tengo que dar ese permiso. Tengo que darme el permiso de hacerme cargo de lo que yo siento que a mí me trae paz. Eso es. O puedo decidir darle el permiso a mi hija que haga la tarea hasta donde pueda, hasta donde llegue, hasta donde soporte este día, porque los niños también se están sintiendo cansados, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra gran dificultad? Andamos todo el tiempo pidiendo permiso porque nos estamos encajando en la normalidad o en la anormalidad. Y es un momento mucho para cuidar las emociones tanto de nuestros hijos, las nuestras, y dejar realmente todo lo que es secundario en segundo lugar. Todo lo que ya hay muchos, hay un gran pedagogo que es Tonucci, que ya está hablando mucho sobre esta realidad de la escuela virtual, porque los niños aprenden de muchísimas formas, que los papás podamos poner el foco en cómo aprenden desde otros lugares, que tal vez me anime a contarle al profesor de, no sé, de geografía, que mi hijo sabe un montón de cosas, no sé, tal vez también podamos ser los papás, los nuevos transmisores de estos aprendizajes que nuestros hijos ya tienen dentro, ¿no? Tal vez nosotros también tengamos que ser motor de este cambio indudable que el sistema escolar necesita, ¿no? Eso es. Porque esta situación ha puesto de manifiesto algo que ya sabíamos. La escuela tal cual está planteada casi ha perdido sentido, casi es obsoleta. Entonces, si los papás nos animamos, claro, si los papás
Bueno, acá tuvimos la suerte en Argentina que el ministro de Educación de la Nación Natalia, se ha puesto en... Ah, ya está, ya no hay perdóname, tiempo. que Ah, perdón, está 30 bien. segundos. Instagram No, me muero. Instagram nos va a cortar. Ah, Como vamos a tener más oportunidades de conectarnos y de poder hablar ah, de todo sí, esto, sí. no quiero marcharme sin agradecer a todos los que nos han acompañado, agradecerte a ti tu presencia, decirles que te pueden encontrar en la cuenta Mamá Creando en Casa, tanto en Instagram como en Facebook, en tu página web, y que vamos a Y compartir más Natalia espacios. Creche. Natalia